Es un honor para nosotros tenerlo a Pablo. No me ha costado mucho convencerlo que venga. Él dice que está nervioso, pero son mentiras. En realidad Pablo, más allá de que él es el presidente de ACNOA, yo creo que es el productor limonero hoy en mejores condiciones para hablarnos del futuro del limón. Porque mucho se ha dicho de los problemas, mucho se habló de los impuestos, mucho se habló de la estoqueada, pero en realidad a mí me gusta porque Pablo siempre tiene otra mirada. Y eso es lo que estamos necesitando hoy, que nos levanten el ánimo. Y seguramente, si bien es cierto, no he hablado con él previamente, pero lo conozco mucho porque hemos trabajado en forma conjunta en la estación experimental y sé que siempre tiene otra idea en la cabeza. Pablito, gracias. Hola, buenas tardes. Les quiero contar que esta carpeta no tiene nada, pero como digo, no puedo venir sin un papel en la mano, quiero ser sincero. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a Katy, agradecerle a Andrea que organizó, que la verdad que le tocó renegar conmigo porque soy un poco desordenado, ¿no? Pero es un honor estar acá. Como decía Catalina, yo soy presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino, hace ya 4 años. Soy miembro del directorio de la estación experimental. Pero antes que nada, bueno, soy Pablo Padilla, soy tucumano y soy productor de limones, que creo que es lo importante, y me gustaría hablarles desde el lugar de tucumano o productor de limones, por el tema que acá nos convoca, ¿no? Catalina me quiere mucho, entonces a veces habla un poquito de más bien de mí, no es tan así, pero tampoco es que somos muy improvisados en este quehacer, ¿no? Y acá me invitaron a hablar del presente y del futuro de la citricultura, de la limonicultura, pero a mí me gustaría hacer un pequeño resumen de los orígenes o del pasado, ¿no? Por ahí se escucha o es muy normal que los citricultores seamos orgullosos, hasta soberbios de lo que llegó a ser y lo que es la limonicultura en Tucumán. Todo esto no sería posible si en algún momento en Tucumán no hubiese habido políticas públicas que promuevan la diversificación y la producción, ¿no? Como sabemos, la producción de limones se originó como resultado de una alternativa a una enfermedad que existía de los naranjos, ¿no? En la provincia de Tucumán, a través de una entidad que es la Estación Experimental, que surgió en base a políticas públicas, ¿no? Yo no me quiero correr del foco y tratar de decir y comentar lo importante que son las políticas públicas en todas las actividades. Si nosotros no hubiésemos tenido las políticas públicas que originaron la industria azucarera, que originó la mano de obra calificada, la cultura de zafra, lo que es la sociedad tucumana, muy difícilmente, por más esfuerzo que hayan puesto los señores que empezaron a plantar limones en su momento, Tucumán hubiese llegado a donde llegó, ¿no? Creo que si no hubiésemos tenido los talleres metalúrgicos, los institutos las universidades, los institutos de investigación, nunca hubiésemos llegado a ser los primeros productores de limón en el mundo, los primeros procesadores y uno de los más importantes exportadores de fruta fresca, ¿no? En ese sentido, creo que en base a esta reunión hay que poner en valor lo que son las políticas públicas. Y un error por ahí, y me hago responsable de lo que digo, pero creo que un error de nuestro sector es decir que somos los más grandes del mundo, somos privados y vamos solos. A ver, cuando nosotros hablamos de una actividad que representan de cada $100 que entran a la provincia, 52, 53 dólares, dependiendo del año, dependen de nuestra actividad. Cuando hay 50.000 puestos de trabajo registrados por esta actividad, no podemos decir que podemos prescindir de las políticas públicas. Necesitamos políticas públicas en todo sentido. Hoy, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a negociar un protocolo de fitosanitario, si no tuviésemos el SENASA o no tuviésemos la estación experimental Obispo Colombre que nos acompañe con todas las investigaciones y justificar, sería muy difícil poder abrir mercados. La Cancillería, que hace las políticas públicas de comercio exterior, si no estarían
acompañada por el SENASA o por esos institutos, hubiese sido muy difícil poder llegar a todos los mercados del mundo, ¿no? Tratando de redondear esta primera parte, quería poner en valor lo que significa la cultura de Tucumán, la historia productiva de Tucumán y la necesidad de esa historia para poder desarrollar nuevas actividades. Cómo ha sido la citricultura, cómo pueden ser los arándanos y cómo pueden ser nuevas alternativas productivas que surjan en la provincia. La cultura de zafra y la cultura que nos impuso la actividad cañera en la provincia de Tucumán es lo que nos preparó y nos abrió al mundo para poder desarrollar otras actividades. Eso creo que es fundamental. Algunos colegas limoneros por ahí no le cae tan simpático, pero créanme, yo tengo un desarrollo citrícola muy importante a 180 kilómetros de acá, no tan lejos, en la provincia de Salta, y no tenemos la cultura de trabajo de zafra que tenemos los tucumanos y es muy importante. Y creo que todo eso ha podido ser desarrollado en base a las políticas públicas bien aplicadas en la mayoría de los casos. Pues por lo general somos de quejarnos de las políticas públicas, los empresarios o quienes llevamos la actividad privada. Pero me parece que Tucumán es un claro ejemplo de que las políticas públicas de largo plazo en el sistema productivo han sido más los aciertos que los desaciertos. Si no, no tendríamos una actividad azucarera, una actividad limonera, una actividad arandanera, que hoy está pasando momentos difíciles, igual que la limonicultura, pero eso es por condiciones macro, más que por errores en las políticas públicas que se implementaron en la provincia, ¿no? Ahora, hablando de presente y de futuro, un poco para meternos en la temática que me pidieron que desarrolle, o que me invitaron a desarrollar. Si no les molesta, me voy a sentarme, es más fácil. Se me está yendo la vergüenza, Katy, eso es peligroso. Bueno, el presente y el futuro. Bueno, ya hablamos un poquito del pasado. El presente no es fácil hoy para Tucumán. Creo que hay la actividad es carente del acompañamiento a veces de la sociedad tucumana. Cuando nosotros hablamos que somos responsables del 53% de las exportaciones, cuando tenemos 50.000 trabajadores, discúlpenme que sea redundante en eso, que hay más de 40 plantas de empaque, que hay 12 industrias, los tucumanos deben saber que esto no es de los dueños de los limones, ¿no es cierto?, ni de la fábrica ni de los empaques. Esta es una actividad que es de todos los tucumanos, porque al igual que la actividad principal o la industria madre de la provincia, es una actividad con gran capacidad de distribución de esos ingresos. Cuando hablamos del presente, cuando digo que estamos pasando momentos difíciles, es así, porque en el pasado, en los últimos 10 años aproximadamente, yo podría comentarles que en el mundo se producían 5 millones de toneladas de limón, hoy está alrededor de 8 millones y medio de toneladas de limón. Somos parte de ese crecimiento. Argentina producía 1,5 millones, 1.400.000 toneladas, donde llegó a exportar 400.000 toneladas de fruta fresca, pero donde promedio exportaba 300.000 toneladas de fruta fresca. Hoy exporta, el año pasado, 250.000 y este año lamentablemente no creo que lleguemos a las 200.000 toneladas. En el negocio industrial, que por ahí no les prestamos tanta atención, siempre presumimos de nuestro limón, el que le ponemos a la milanesa, ¿no es cierto? Pero el negocio industrial es responsable del 85% del volumen de limón que se produce en la provincia, es procesado para la producción de derivados. Ahí, si ustedes me preguntan a mí, y permítanme en forma muy mundana, muy clara, digamos, creo que es donde está el gran problema que nosotros tenemos, en la deficiencia. Nos enamoramos de un negocio básico que hoy está prácticamente comoditizado, que es la producción de cáscara deshidratada, de aceite esencial de limón y de jugo concentrado de limón. Cuando eso andaba bien era espectacular, ¿no? Y nuevamente empezamos a ver en lo que nosotros no nos gusta aceptar. La industria azucarera hoy nos está marcando el paso en la diversificación, ¿no es cierto? Son dos productos. A ver, el limón, como el azúcar, es un producto de consumo inelástico. Entonces, son productos que son muy sensibles a la producción de excedente. Cuando nosotros tenemos excedente, por lo general los precios tienden a cero.
No es que va a bajar parcialmente, los precios se destruyen. Ahí en donde yo digo que la actividad azucarera, en base a políticas públicas, porque hoy hay una ley para el bioetanol, hoy hay incentivos para exportar el crudo, ha desarrollado alternativas que permiten administrar esos excedentes. En el limón hoy tenemos la posibilidad de desarrollar alternativas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, no creo que ustedes lo sepan, en la Argentina se importa el 100% del ácido cítrico que se consume en la industria alimenticia, ¿no? El ácido cítrico en el mundo básicamente se produce de la fermentación de melaza, de caña de azúcar, de remolacha, pero podemos decir que la fuente natural más rica en ácido cítrico es el jugo de limón, ¿no? Nosotros podríamos tener una alternativa en sacar los excedentes de jugo de limón y poder recuperar rentabilidad en el sector con el desarrollo de una planta de ácido cítrico donde podríamos dirigir los excedentes, como hoy es el bioetanol, que en su momento fue pensado solamente, por ejemplo, para sacar los excedentes. El bioetanol, yo estoy convencido que día a día es cada vez más un negocio en sí, no como un lugar para los excedentes, ¿no? Ahí hay una oportunidad importante. Hay posiblemente si nos falte apoyo de políticas públicas. Cuando yo le digo que, por ejemplo, el sector invirtió varios miles de dólares para poder hacer las pruebas en planta piloto y en laboratorio, básicamente se las hicieron en Francia, y que juntar la plata, poderla girar al exterior, tener incentivos para hacer esas investigaciones, creo que ahí hay una falta de políticas públicas, ¿no? Y lo digo en forma constructiva y lo hablamos con la provincia y lo hablamos con Nación. Ahí está muy claro en donde, cuando no hay políticas públicas activas y claras, se hace mucho más difícil desde el sector privado impulsar las soluciones, ¿no? Más cuando un sector está en crisis, está con dificultades financieras o económicas como está viviendo la citricultura ahora. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el aceite esencial de limón. El aceite esencial de limón está compuesto por más de 70 compuestos. Básicamente, la gran mayoría del aceite esencial de limón se lo lleva una compañía embotelladora muy famosa, en un contrato muy bueno para Tucumán y para las provincias que los disfrutan, que los tucumanos debemos defender porque significa una entrada más que importante para la provincia. Pero no se termina el mundo ahí. Los aceites esenciales de limón, al tener muchos componentes, también a través de I+D, con la estación experimental y también con algunas empresas del exterior, estamos buscando fraccionar ese aceite de distintas maneras a las maneras tradicionales. Hoy se produce terpeno y se produce fracciones aromáticas de ese aceite, ¿no es cierto? En el mundo eso se hace a través de... Se hace en Brasil principalmente del aceite de naranja a través de una destilación por vapor al vacío, pero hoy tenemos nuevas tecnologías que básicamente que la de fluidos supercríticos, en donde nosotros podemos fraccionar el aceite de acuerdo a su punto de fusión en condiciones supercríticas y podemos obtener fracciones puras, no alteradas por la temperatura, que nos permitirían acceder no solo a la industria de limpieza, de productos para limpieza o competir con un commodity que puede ser el terpeno obtenido de naranja, que los volúmenes son monstruosos y los precios son bastante más bajos. Si nosotros lográramos hacer eso, lo estamos haciendo con la estación experimental, hay que terminar algunos detalles o ajustes. Podríamos, por ejemplo, ustedes saben que el cannabis, por ejemplo, comparte los terpenos cannabinoides, digamos, muchos son iguales a los terpenos que tiene el aceite de limón. Podríamos fraccionar el aceite de limón y enriquecer algunos tipos de cannabis que se producen en el mundo, ¿no es cierto? Porque una hoja de cannabis no da las proporciones exactas que nosotros necesitamos para armar los compuestos, el famoso cannabis para el dolor de cabeza, para el dolor de la oreja, cada uno tiene una composición distinta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es las políticas públicas que nos alienten a tener otra mirada sobre lo que nosotros hoy producimos normalmente. Después, eso es en cuanto a la producción y a la diversificación que necesitamos para diversificar y darle solidez a nuestra pirámide de ingresos, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a analizar
todas las posibilidades de desarrollo que tendríamos del derivado del limón, de los derivados industriales del limón, verían que pasar de 4 productos primarios, que serían el jugo, la cáscara, el aceite y la fruta fresca, estaremos ampliando nuestras pirámides de ingresos, donde lograríamos mayor estabilidad, mayor rentabilidad, ni hablar cuando decimos que en Tucumán se producen el 65% de los derivados industriales de limón del mundo. Entonces el impacto que tendríamos sobre el mercado internacional creo que nos permitiría sostener rentabilidad. Hoy, ante la falta de desarrollo y de visión o comodidad del sector, y por ahí también a la falta de acompañamiento de políticas públicas, disculpen que sea reiterativo, pero creo que era el tema, creo que Tucumán en los últimos 8 años, en la pérdida de valor de su producción limonera, ha perdido un presupuesto de la provincia. Estamos hablando de aproximadamente 1.500 millones de dólares, 1.600 millones de dólares. Cuando nosotros vemos que la actividad limonera facturaba 850 millones de dólares, el año pasado facturó 420 millones de dólares, a mí sinceramente como limonero, debo reconocerlo, me da vergüenza. Pero que a mí como limonero y a algunos más nos preocupe porque nos pega en el bolsillo, pero como ciudadano, como tucumano, a mí realmente me avergüenza que no seamos capaces de generar las ideas inteligentes de diversificación, los acuerdos, los consensos, y claramente posiblemente tengamos un vacío de políticas públicas que nos convoquen y nos lleven a poder desarrollar esos nuevos productos. Ese es un aspecto muy centralizado en lo económico, en lo financiero y en los ingresos de que las políticas públicas tienen impacto en la actividad como en el limón. Yo creo que, la verdad, si bien como tucumanos siempre nos quejamos de lo que tenemos en Tucumán, para mí me tocó vivir o encabezar en mi gestión como presidente de la asociación gremial, atravesar una pandemia, ¿no es cierto? Al día que anunciaron la pandemia y el confinamiento que se ponía en Tucumán, imagínense, nosotros movilizamos 40, 50 mil cosecheros todos los días, que son irreemplazables. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Dónde estaban los protocolos? Inmediatamente en ese momento el ministro de producción era el ministro Luis Fernández, Lucho más conocido para algunos, estaba la ministra Chala y estaba la asociación citrícola la cual me tocaba encabezar. Era todo un desafío, estábamos todos encerrados en la casa, nosotros teníamos una cosecha para levantar, necesitábamos los protocolos, necesitábamos el respaldo sanitario para poderlo hacer. Claramente la provincia de Tucumán tenía un sistema sanitario sólido, tenía un sistema de control importante, en donde ahí sí se veía o se vio, porque pudimos llevar adelante una cosecha sin mayores problemas que los enfermos o la tasa de enfermos que tenía la sociedad en su conjunto, ahí sí teníamos unas políticas públicas. Eso es un ejemplo muy claro. ¿Por qué pasó eso? Porque Tucumán se caracteriza dentro de sus políticas públicas tener un sistema sanitario mucho más sólido que en algunas otras provincias del norte, por lo menos. Entonces, claramente el mensaje es decir, sin políticas públicas fuertes e inteligentes, ¿no es cierto?, es muy difícil desarrollar actividades como la actividad azucarera, como la actividad limonera, o como otras actividades que vienen creciendo en la provincia. Ya un poquito hablando del futuro, yo ya me metí, creo que fui claro en la necesidad de acompañamiento de parte de las autoridades gubernamentales en la implementación de las políticas públicas. En el futuro, como dice Katia, me gusta ser optimista. Nuestra actividad está pasando un momento muy difícil, está claro y es evidente cuando yo les digo que hemos caído de 800 a 400 millones de dólares, cuando en los diarios leemos que se han perdido 6.500 hectáreas, o cuando vemos que hay, según imágenes satelitales, hay 11, 12.000 hectáreas que están en riesgo de desaparecer. Hay visiones que son muy cortas, que dicen tienen que desaparecer las hectáreas. Yo estoy convencido de que no. Si nosotros analizamos la demanda de nuestros derivados industriales, más allá del negocio de fruta fresca, viene creciendo a un ritmo entre un 3 y un 4% anual en los últimos 6, 7 años. Eso es muy difícil de sostener productivamente para poder acompañar la curva de demanda. Creo firmemente de que Tucumán tiene la fuerza
Tucumán tiene los institutos, tiene un gobierno para implementar las políticas que necesitemos para salir para arriba, para dar valor a través de los nuevos derivados, los nuevos desarrollos. Tiene un sistema universitario, créanme, intentar hacer citricultura fuera de Tucumán, donde dentro de la agenda de políticas públicas de otras provincias no está la citricultura, se hace tremendamente difícil. Ir a negociar un protocolo a China, me tocó participar en la reapertura del mercado americano para la fruta fresca, me tocó participar en un viaje con el ministro Feijóo en el 2015 para la reapertura del mercado chino para los limones argentinos, me tocó participar en la India, en la apertura del mercado indio para los limones frescos de Argentina, y, o sea, hay alguna experiencia. Cuando el gobierno estuvo al lado nuestro y estuvimos alineados, y cuando tenemos institutos como puede ser la estación experimental o el sistema educativo universitario que hay en la provincia de Tucumán, se hace todo mucho más fácil. Comprobar un tratamiento de frío funcionaba sin una estación experimental no hubiera sido posible. Defender posturas contra mancha negra o algunas otras enfermedades en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China, la India, Japón, no hubiese sido posible. Claramente nosotros no podemos pensar en una limonicultura sin el acompañamiento inteligente desde el Estado, ¿no? Y hay algo en estos años o en estos momentos que nos toca vivir, en este momento político, donde hablamos de la libertad. Créanme que yo vengo de una actividad que el 90, el 95% se desarrolla compitiendo en los mercados internacionales. Y sinceramente no me atrevo a decir que existe la libertad de comercio. Claramente hay un comercio administrado. Esa administración va a responder, en el caso nuestro, a temas sanitarios, a temas arancelarios, a temas de afinidad entre distintos bloques, entre países o bloques como puede ser la Unión Europea o algún otro país, y defender o lograr una administración más favorable o proclive que nos ayude a desarrollar nuestra actividad económica va a depender claramente de la política pública y del Estado, ¿no? Entonces, estoy un poco excedido con el tema de política pública, pero lo quería poner porque la verdad creo que es muy importante. Por ejemplo, los argentinos o cada ciudadano normal dice el SENASA. ¿Qué es el SENASA? El que viene a joder porque hay un pedazo de carne que no está bien enfriado o porque nosotros no tenemos claro la importancia que, por ejemplo, tiene el servicio sanitario para el país. Somos un país agroexportador. Sin el SENASA no podríamos lograr las exportaciones que tenemos. Es claro las políticas públicas que asume el SENASA para actividades como la nuestra. Pero para ir redondeando y dar lugar a si alguien quiere hacer alguna pregunta y ver si las puedo contestar, porque no soy el dueño de la verdad, creo que el limón en el mundo tiene el limón de Tucumán, que hoy es del NOA, porque empresas tucumanas hemos traspasado la frontera y hemos crecido en otro lado, donde habla de la capacidad también de los emprendedores y los empresarios que tiene Tucumán. Tiene un futuro, claramente yo creo que ese futuro no es achicando, porque no estamos solos en el mundo. Acá se van a perder 10.000, 12.000 hectáreas, va a aparecer Sudáfrica, va a aparecer Brasil, va a aparecer muchos países en el mundo que van a ocupar el espacio que nosotros dejemos. Lo que sí está claro que en la comunión entre el sector privado, la sociedad y los gobiernos, logrando acuerdos inteligentes, generando las políticas públicas necesarias que no sean para trabar ni para quitar libertad. O sea, las políticas públicas nos dan los cimientos para que desarrollemos libremente nuestros negocios en el mundo. Créanme que eso, yo me he criado, digamos, comerciando con el mundo, y si no tenemos esa fortaleza de políticas públicas y de estados presentes, que no quiere decir coartar las libertades, sino generar los contextos inteligentes de relacionamiento entre todos los actores de una sociedad para tener un origen competitivo en el mundo, para poder vender un producto y competir con los distintos orígenes. Así que claramente creo que en la actividad limonera la capacidad científica, la capacidad trabajadora, la fuerza trabajadora que tiene Tucumán,
el equilibrio o la inteligencia que deberíamos llegar los empresarios citrícolas, que apelo que en algún momento llegue, nos va a permitir volver a la senda del crecimiento y la sustentabilidad, pero es muy importante que todos los actores de la sociedad nos acompañen y sientan que cada limón de Tucumán no es de Pablo que exporta limones. Cada limón tiene un pedacito de cada sector que yo he ido desarrollando, en donde se unifica en ese limón o en ese tambor de jugo o aceite o en esa cáscara, que ojalá por políticas públicas inteligentes y por acuerdos inteligentes deje de exportarse como cáscara, o una parte aunque sea, y empiece a exportarse como pectina, y generando casi el triple de valor que genera una tonelada de cáscara, que consume muchos litros de agua, es la mayor generadora de efluentes y es la ambientalmente más perjudicial dentro de la actividad limonera, ¿no? Así que no sé si con esto le logro dar un pantallazo, el impacto que tiene las políticas públicas, el impacto que tiene una sociedad en el poder desarrollar actividades económicas de gran magnitud para ayudar a generar riqueza y a distribuirla dentro de una provincia como la nuestra o de una región como la nuestra. Hay una señora que quiere hacer una pregunta. Ahí está. Hola, soy de Dolores, vivo en Tucumán, soy abogada y tengo yo experiencia en el tema de caña de azúcar, porque mi esposo me tiene muy al día con el tema, porque él pertenece a Zafra, S.A. Y a mí, yo quiero preguntarte a vos, ¿cuál política pública necesitas o necesita la región desarrollar para un mayor crecimiento? Vos mismo estás diciendo de que exportábamos muchísimo y de pronto bajó todo. ¿Por qué bajó? ¿Y qué es lo que se necesita para que vuelva a subir? Bien, básicamente, a ver, las políticas que impactan en una actividad netamente exportadora como la nuestra, básicamente son de resorte de los gobiernos nacionales. Pero viniendo a origen, necesitamos, como hasta ahora, trabajar codo a codo con el gobierno provincial, con los ministerios provinciales, con las municipalidades, para poder hacer los planteos a nivel nacional. ¿Qué es lo que yo creo? Nosotros necesitamos, a mí me gustaría, es una actividad que se ha hecho compitiendo en el mundo y en situaciones adversas, como yo le decía, por esto del comercio administrado. Por ejemplo, una tonelada de jugo de Argentina para entrar a la Unión Europea paga un impuesto del 16%, cuando otros orígenes como Sudáfrica paga 0%. O sea, arrancamos menos 16 compitiendo contra otros países, que encima tienen niveles de salario de un 30% menor que los nuestros. Yo soy un defensor del ingreso del trabajador, soy un gran crítico de todos los impuestos al trabajo que tenemos, lo cual nos quita competitividad. Soy no crítico, pero entiendo que hay una industria desarrollada en la Argentina, que por los proteccionismos hay negociaciones y los lobbies hay negociaciones que defienden, ¿no es cierto?, algunas situaciones arancelarias de una industria automotriz, por ejemplo, que nos juegan en contra en el mundo, porque nuestro jugo paga un 16%, nuestras frutas en Europa pagan un 6%, y por ejemplo hoy en los Estados Unidos nosotros tenemos una medida de dumping, de anti-dumping por parte de la industria americana, que está suspendida por un suspension agreement, se llama un acuerdo de suspensión, donde nosotros estamos obligados a ingresar nuestro jugo a un precio mínimo de $2.650. Brasil, Sudáfrica tienen valores mucho más bajos. ¿Qué es lo que yo creo hoy en día? Son dos cosas. Primero, nadie hará por ti lo que tú no hagas. El sector es responsable de su suerte y de su futuro. Tiene que poner planes claros a quienes toman la decisión sobre esas políticas públicas, pero básicamente creo que nuestra solución es en el valor agregado, o sea, una fuerte inversión en I+D para poder desarrollar todo lo que yo les comentaba o los nuevos derivados, y claramente un relacionamiento con el mundo mejor al que hasta ahora hemos tenido para lograr en ese comercio administrado que hay en el mundo unas mejores condiciones de acceso a arancelario
o paraarancelario, como puede ser algunas enfermedades que nos achacan en algunos lugares, para poder competir de igual a igual contra esos orígenes. Nosotros generando esas políticas, yo confío mucho en la sociedad, se darán cuenta que soy muy tucumano, ¿no? En la cual yo he crecido, me he educado, me he mal educado, a todo el mundo le digo que soy analfabeto, yo fui hasta el segundo año a la facultad y de ahí me dediqué a trabajar, pero yo creo que con políticas públicas que vayan al I+D, no que ataquen, que corrijan los impuestos al trabajo, que nos permita que nuestros trabajadores mantengan un nivel de ingreso satisfactorio y el mejor relacionamiento con el mundo para lograr atenuar esas políticas proteccionistas que existen en el mundo, más allá que se hable de la libertad y todo esto, las políticas proteccionistas existen. Si nosotros nos dan ese marco, yo no tengo duda que Tucumán o que la limonicultura o la sociedad en su conjunto logren seguir, volver a crecer, volver a desarrollar y generar ingresos para desarrollar nuevas actividades que le van a dar seguramente servicio y sustentabilidad a las dos industrias madres que tiene la provincia, ¿no? Porque no solo el limón. Ustedes, le voy a dar un ejemplo y ya te doy la palabra. El arándano, por cuestiones posteriores, ha caído en la provincia, pero cuando se dieron las condiciones correctas, Tucumán se convirtió en un importantísimo jugador de arándano. ¿Eso por qué? Porque tenía dos industrias por adelante que generaban la mano de obra, la capacidad, o sea, todo va con todo, ¿no es cierto? Entonces, el arándano, si bien por competencias de otros orígenes que tienen tratados de libre comercio como es Perú con todo el mundo, no tiene claramente un subsidio a la producción frutícola, el arándano en Tucumán perdió y se va cayendo. Creo que a diferencia del arándano, actividades como el limón o como la industria azucarera, es como el avión, llega un momento que cuando va a despegar no puede frenar. Son actividades que ya han despegado, no se van a frenar, pasarán crisis, pero en base a las políticas que yo te comentaba correctas, logremos tener que esas crisis o los baches sean los menos posibles. O sea, ya había alguien que me quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Cristina Rojas, directora de Ingeniería en Sistemas de la Tecnológica y codirectora de un proyecto de investigación que nació hace unos 6 o 8 años con el mapeo de la industria, digamos, de la industria tucumana, y cuando en aquel momento vimos que la citricultura tenía un potencial importante, pero sobre todo tenía una heterogeneidad en su cadena tan importante que era realmente muy interesante. La cuestión es que en diferentes ediciones llegamos ahora a un proyecto que es la gestión del conocimiento en la industria citrícola tucumana. Bueno, y en esta cuestión de investigar las características de la industria, llegamos a que en el espiralado, que es la mejora continua, vamos encontrando que por ahí las diferencias se van haciendo en la gestión del conocimiento en algunas etapas sobre todo, ¿no? O sea, ir a los detalles, vamos viendo que en los detalles por ahí se hace la diferencia. Y cuando vemos que por ejemplo, en la etapa de cosecha o en las etapas que son, digamos, que involucran a personas con poca formación intelectual, se hace más importante gestionar el conocimiento para que ese conocimiento esté disponible, preciso y ajustando los indicadores. Entonces la pregunta es, la asociación que estás presidiendo, ¿tiene en cuenta también ese aspecto? Porque estamos hablando de las políticas públicas, estamos hablando de la economía del conocimiento como política pública en la provincia y en la nación. Entonces pregunto, ¿la ACNOA tiene como política propia, por ejemplo, gestionar los conocimientos de toda su cadena?
es una pregunta muy inteligente y comprometedora la que me decís. Yo creo que en algunas cosas sí, en otras no, pero claramente no tiene el suficiente involucramiento en estas cosas que vos decís, ¿no? Creo, por ejemplo, yo no estoy enterado de este programa, digamos, ¿no es cierto? El sector, cuando le va bien, no mira a los costados, no acompaña en el desarrollo o no mira en el ambiente en cual desarrolla su negocio, y a veces estas cosas quedan un poco dejadas de lado. Yo no tengo duda de que Tucumán tiene el conocimiento, tiene la gente para poder desarrollar estas tecnologías y poder desarrollar su personal. Hoy nosotros, yo creo que esto es un rasgo en toda la sociedad, hoy hasta nos cuesta en algunos momentos hacer una actividad estacional o de temporada, el recambio de gente que tenemos, hay veces que tenemos que enseñar a volver a hacer un remito desde ese punto de partida, y cada vez es más difícil por la falta de formación y la falta creo, de trabajar en forma coordinada con otros sectores donde la tecnología y la formación son muy, muy importantes, ¿no? No sé si contesto un poco tu pregunta, pero... Y bueno, ya será que nos vamos a acercar para mostrar qué es lo que vamos avanzando, y en una de esas les hace falta, digamos, les viene bien. Seguramente que sí nos va a hacer falta. Gracias. Sí, a mí me gustaría invitar a la señora o señorita que habló recién de la UTN, hola, contarte un poco que existe en Tucumán una maestría en citricultura que se ha realizado y se ha hecho la currícula en base justamente a todos los problemas de la citricultura, preguntando a los agentes citricultores, y esa maestría está dictada por la Universidad de San Pablo, por la Estación Experimental y por la UNT. Yo te invito a que la UTN se nos una en esa maestría y que quizás el conocimiento que tienen ustedes técnico no lo hayamos incluido. No conozco porque no tengo en este momento clara cuál es la currícula completa, pero sí estoy segura que sería un gran aporte. Y si se suma la UTN, la verdad que estamos cerrando un círculo académico virtuoso que seguramente a ACNOA va a venir muy bien. Gracias, Katy. Quiero hacer un comentario sobre esta maestría que con Katy la empujamos, o yo ayudé, sé del esfuerzo que hizo Katy, yo traté de ayudarla desde mi lugar para poder llevarla adelante con la CONEAU, creo que se llamaba. Discúlpeme, le vuelvo a decir, yo soy un analfabeto, pero la ayudamos. Y los tucumanos en general, por cuestiones de celos de distintos sectores académicos o de investigación, ponían en duda lo importante o no de qué era esto. Hoy los profesionales relacionados a la citricultura se pelean por los lugares dentro de esa maestría. Yo creo que no tenemos que tener miedo en poner todas estas conocimientos que tenemos dispersos, de ponerlo en una mesa para poder, creo que podemos potenciar muchas cosas. Y para ir cerrando le voy a contar una anécdota. Hace 2 años, con la problemática del sector industrial limonero, estando en la estación experimental, yo soy mal alumno, por lo general falto mucho a las reuniones de directorio y voy mucho a visitar a las distintas secciones que están trabajando e investigando, y yo soy una persona más de acción que de conversación en ese sentido, y me junto con un técnico y estábamos hablando de esto del ácido cítrico, un técnico que o si no se jubiló, se está jubilando en estos momentos, y me dice, para que vean lo importante que es la tecnología, la educación y lo que tenemos en Tucumán. Che, Pablo, vos estás con esto, impulsando esto del ácido cítrico y montones de cosas. Hay una solución que en el año 91, cuando yo fui a ver un ingenio azucarero a Colombia, el fin de semana que tenía libre, me introducí en una fábrica, como decimos nosotros, en la industria cafetera.
me puse a ver y hay un sistema de concentración para el café, posterior liofilización, que se hace por frío, no por vapor. ¿Pero cómo es esto? No, yo ya lo estudié, ya lo vi. Las curvas de crioconcentración para el jugo de limón son más amigables incluso que las del café. Creo que tenemos una oportunidad. Hay mucho. ¿Qué quiero llegar con eso? Hoy se está investigando, se están por hacer las pruebas posiblemente en Alemania en los próximos meses de esta tecnología. Es el furor para los jugos de fruta, de lo que viene hoy en día, porque consume menos energía, porque, por ejemplo, ustedes saben que el jugo concentrado de limón no tiene vitamina C. A los 30 grados se destruye la vitamina C y nosotros evaporamos nuestro jugo a 75, 78 grados. Acá podríamos tener un jugo natural, con las vitaminas, los azúcares, con todo. Y estaba durmiendo en un laboratorio de la estación experimental. Entonces yo creo que ahí, cuando hablábamos de políticas públicas, y para ir terminando y no aburrirlos con esto, creo que la sociedad tecnológica, de investigación y educativa de la provincia tiene mucho para dar a las actividades, no solo al limón, sino a todas las actividades productivas, y la verdad que celebro estos ámbitos de conversación, y agradezco, porque yo sé que esto significa un esfuerzo y un acto de generosidad hacia la sociedad de parte de la familia Roqueferro y Lonac, que nos permiten darnos estos ámbitos de discusión y poder tratar de detectar cosas que ni una parte ni la otra a veces la estamos viendo. La verdad que muchas gracias por prestar atención a este limonero. Desde lo que sé, traté de transmitirle en base a mi experiencia en forma más sencilla para entender. Me preguntaban si no me traía un PowerPoint. Para mí es más fácil así y la charla clara. Así que, bueno, acá tienen mi número de teléfono en los que yo los pueda ayudar o en los que podamos acercar e intentar construir juntos entre los distintos actores y nuestra actividad. No sé decir que no, Katy lo sabe. Por ahí me falta el tiempo, pero estoy abierto para lo que ustedes necesiten, ¿no? Desde ya muchas gracias y no les quiero robar más tiempo, ¿no?